much I love you. Never know how much I care. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema de la mafia de los pagarés. Esta coaligación de casas de crédito, casas de recuperación de créditos, de abogados creativos, agresivos, impunes, apadrinados, de jueces y juezas venales que han movido una fortuna hoy evaluada en 1.6 billones de guaraníes, 223 millones de dólares de deudas en proceso de cobranza, muchas de las cuales son deudas canceladas, deudas repetidas o deudas inventadas. Miremos este caso en particular. Docentes indígenas de Abaí, Caazapá. Voy a leer muy rápidamente. 3 docentes indígenas, padre, madre, hijo de la comunidad Tuparendá, distrito de Abaí. 3 demandas simultáneas presentadas en el juzgado de la Recoleta, Jaecuera, Abaí, Guajina, pero oñe demandada en la Recoleta. 3 días después del vencimiento de los pagarés. Estos documentos fueron supuestamente firmados en Asunción, con vencimiento en 6 días. La operación se concretó un sábado a más de 300 kilómetros de la comunidad indígena a la que pertenecen estos docentes. Es decir, ellos estaban en su comunidad y alguien en Asunción inventó esto, probablemente en una casa de crédito, en un buró de abogados o en el despacho del caray juez, vaya uno a saber. Siguieron 3 demandas simultáneas presentadas por la empresa GSC Sociedad Anónima. Hay cosas se tepa más para la GSC. Juzgado de la Recoleta, Nilo Rodríguez, apenas 3 días después del vencimiento de los pagarés. Monto de cada documento, 8.400.000 guaraníes. Juzgado Paz de San Roque, Secretaría 1, jueza actuante, Liliana de Bristot, renunciante y procesada. Ninguno de los docentes reconoce haber viajado a Asunción ni haber firmado documentos ante escribanía en noviembre de 2024. Así de aberrantes, así de impunes, así de groseros y despiadados son los miembros de la mafia de los pagarés, de quienes una vez más hablaremos esta noche. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Señoras, señores, de regreso a esta emisión del Tablero, vamos a tener la posibilidad de conversar con Alan López, una persona que nos dio sorprendentes datos de mucha precisión con respecto a fenómenos electorales del pasado reciente, que siempre trabajamos en layers, siempre trabajamos en capas, superponemos una performance sobre otra de un mismo evento electoral cíclico, a ver si de ese contraste qué datos relevantes surgen. Hoy vamos a continuar dentro de este clima preelectoral municipal principalmente, teniendo como evento más cercano la elección del 9 de noviembre, domingo 9 de noviembre, cuando se cumplirá en Ciudad del Este esta singular elección de intendente para el periodo complementario después de la expulsión del intendente Miguel Prieto como consecuencia de una decisión política, de un montaje político del cartismo que todavía va a desarrollar otras etapas. Quien piense que la mera expulsión de Prieto de la Intendencia de Ciudad del Este es el objetivo último de este diseño, se equivoca. Lo mismo con Katia González, lo mismo con Luis Id, lo mismo con Estigarribia, con el gobernador del Departamento Central. Hay un hecho inicial, hay un golpe inicial, pero la lógica electoral irá agregando nuevos golpes bajos conforme transcurra el tiempo, y esos golpes
armados en la mesa chica del cartismo, seguramente tendrán, digamos, un efecto interesante, modulará intenciones, posicionamientos, emociones, por supuesto. Más allá de que hay mucho cálculo, que hay mucha matemática, mucha fría ciencia, en realidad la ciencia trata de entender y darle formas matemáticas a las emociones electorales de la gente. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por la invitación de vuelta. Y bueno, estamos aquí para responder preguntas que tengan. Bueno, tengo curiosidades genéricas. Si te abro el abanico, si pongo la pizarra en blanco y te digo, Alan, escribí lo que te parezca más relevante para conversar o revisar en función de lo que serán las complementarias de ahora en Alto Paraná o las elecciones municipales a escala nacional del año que viene, ¿qué pondrías como cuestión relevante en la pizarra? Bueno, a ver, las elecciones complementarias que van a suceder en Ciudad del Este, no lo estuve investigando mucho, más que nada por el hecho de que probablemente, y en base a lo que estuve yo viendo, el crecimiento electoral de Yo Creo, tanto distrital, departamentalmente en el Alto Paraná, lo veo consolidado. Eso significa que la estructura, yo creo, está consolidada. Veo una disminución de la maquinaria electoral de la ANR en Alto Paraná. Bueno, esto menciono a nivel de junta municipal, ¿sí? Es ahí donde están en la base electoral de cada equipo. Yo espero que bueno, espero que eso va a ayudar mucho yo creo, ¿verdad? Alan, sí, sin dudas el fenómeno yo creo es un fenómeno emergente de muy buen anclaje en Ciudad del Este y una dispersión homogénea imaginable en el Alto Paraná, pero todavía queda la duda de si lograrán proyectarse a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta que en el diseño del golpe cartista para cancelar a Miguel Prieto, seguramente habrá muchas cuestiones que van a poner en duda, sobre todo al elector que diga yo quiero apostar, me hubiese gustado apostar por Prieto, pero parece que no va a llegar como candidato, entonces mejor empiezo a mirar otros. Yo creo que ese es el efecto que se va a querer lograr en esta historia cuyos componentes principales lógicos parecieran ser, Alan, y corregime por favor si crees que me equivoco, el cartismo, el Partido Colorado tocó su techo electoral, ya no puede crecer más, está encajonado, no puede agregar nuevas afiliaciones. El relato de una realidad económico-social muy deshilachada no ayuda a que la gente quiera meterse en ese club. Entonces, la lógica por ahí del Partido Colorado es, bueno, ya que nosotros no podemos crecer, vamos a entrar a demoler a nuestros adversarios. Y empezó la demolición por la invasión del PLRA, por la cooptación de dirigentes liberales que son funcionales a la agenda cartista. Luego eso se profundiza con el resultado de las elecciones 2023, donde muchas cifras de oposición hacen un gran gasto para llegar y quiebran funcionalmente, sobre todo porque sus candidaturas no llegan, o no llegan en la medida deseada, o directamente el esfuerzo no fructifica en la conquista de ningún espacio de gestión parlamentaria. Entonces, a estos dos elementos, el Partido Colorado le agrega otra angustia, Alan. No tienen candidatos. En este momento hay un clima muy caliente, es casi una olla que está hirviendo, un batiburrillo indigesto, como decía Nicanor, en la oposición. En el Partido Colorado no hay fuego, no hay leña, no hay olla, no hay ingredientes, no hay nada. No hay nada. Entonces tienen una crisis muy grande. No pueden crecer electoralmente, no tienen candidatos, están dedicados a destruir. Así que de ese caldo básico es de donde saldrán cálculos que finalmente impactarán en intenciones de voto un poco más adelante, cuando la agenda electoral esté un poco más en desarrollo.
Sí, complementando un poco con lo que, bueno, con el análisis político que estaba bien diciendo, para mencionar un poco a nivel de datos, lo máximo que llega el Partido Colorado, bueno, por el sistema clientelar, compra de votos, etcétera, etcétera, ellos llegan al 30% del padrón. En el 2021 llegaron al 30% en las municipales del 2021. En el 2023 llegaron al 27, 29, bueno, 27% creo que llegaron como base de su maquinaria electoral, por así decirlo. Y sí, vos ahora mismo me estás diciendo, bueno, llegó a su tope, yo te confirmo que llegó al tope, pero nunca miremosle a la ANR como un partido limitado, porque ellos saben cómo ganar elecciones. También, si bien la ANR quedó limitado electoralmente al 30% del electorado de los inscriptos, también la oposición. Con las internas que tienen cada uno, bueno, hay una pequeña división ahí. La oposición no sabe cómo captar, no sabe cómo unificar con un perfil y tratar de atraer los votos mayoritarios, ¿verdad? Que serían los otros 30%. Después podríamos hablar también de que es necesario un aumento de participación electoral. Actualmente solamente tenemos el 60%. Y bueno, yo sinceramente lo tengo mucho respeto a la ANR, electoralmente hablando, digo, en el 2000, bueno, en las presidenciales mucho mensaje diciendo de que la ANR estaba debilitada y electoralmente no fue así, ¿verdad? Porque el día D es donde ellos demuestran su máxima potencial. Claro, Alan, ahí lo básico era, Efraín tuvo 800 y poquito, 840.000 votos, Payo casi araña los 700 y Peña va por los 1.300.000. Esa es más o menos la división general de cómo se repartieron los votos en el 2023 y daba esta curiosidad que vuelve, fluye y refluye en los debates políticos de que si juntamos los dos segmentos, Payo Cubas más Efraín Alegre, ahí hay más votos que los que logró concentrar Santiago Peña. Que hay que recordar también que no es el candidato, el que ganó con más angustia fue Marito Abdo, al que las encuestas previas, bastante amañadas, bastante sesgadas, le daban un cómodo 30% de margen sobre su seguidor, que también era Efraín Alegre en ese tiempo. Finalmente, Abdo Benítez termina ganando por un margen inferior al 3%, de modo que estas angustias electorales coloradas, estar con el agua a la nariz, es un gran justificador de todo lo que diseñan como estrategias para impactar electoralmente. Sí, así mismo. Bueno, volviendo al punto de Mario Abdo, bueno, están las encuestas que no son muy de fiar acá. Hay un porcentaje importante de ruido, tanto es así que Atlas Intel, que es la encuestadora, es una encuestadora brasilera que a nivel internacional o a nivel LATAM tuvieron altas precisiones, ya sea en Argentina, Brasil, Estados Unidos, y el dueño sale a decir de que, bueno, ellos no pudieron lograr proyectar bien por la cantidad de votos que hubo, carga de votos, él lo llama así. Alan, si nos concentramos en las últimas elecciones municipales, las que llevaron en Asunción al triunfo de Nenecho Rodríguez, y en Ciudad del Este a Miguel Prieto, y en Encarnación a Luis Id, probablemente como los más prominentes, fue la primera experiencia del voto semidesbloqueado que, a ver, nos llevó a territorios funcionales y emocionales bien
bien particulares, ¿verdad? Sobre todo el hecho de cómo se balcanizó la oferta electoral y esta dinámica de que cada quien jugó su propio partido por su propia suerte para atraer votos sobre su lugar en la lista, discutió el propio concepto de la unidad partidaria, cuando cada candidato con su mayor ingenio, con campañas publicitarias muy ingeniosas o con campañas publicitarias de muy buen respaldo económico, trataron de tener una voz propia. Ese sistema se va a replicar el año que viene y eso hará, por ejemplo, que el componente económico vuelva a ser muy importante. Un candidato puede ser muy interesante, muy popular, pero si no viene con buena financiación, capaz que no pueda tener buena performance. Y eso a su vez tiene una contracara. Katia González dice, yo no gasté $10,000 o mi gasto en general fue de $10,000, logró 100,000 votos. Entonces Katia también discute el tema de que hoy día con el voto semidesbloqueado, si no tenés plata, no llegas. Así que hay agarres de todo tipo en este caso. Hay que tener mucho dinero, no es necesario tener mucho dinero. Bueno, la figura de Katia es una figura especial, ¿verdad? Ella bueno, tiene un perfil carismático, este mismo perfil tiene Payo Cubas, ¿verdad? Por ahí a nosotros no podríamos decir que sea atractivo para nuestro estrato. También en su momento Lino Oviedo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, volvemos a una persona que está queriendo candidatarse y más por el tercer espacio, un espacio independiente. Está en las redes sociales, donde uno se puede exponer. No muchas veces el perfil, ya sea profesional, académico, acompaña. También hay otros factores donde hay que complementar y en este caso sí, efectivamente, yo lo diría así, es muy importante tener dinero, más que nada por el hecho de que vos tenés que tener un equipo que te acompañe, ¿verdad? Con un equipo, o sea, lo primordial aquí es tener un equipo. Si vos tenés gente que pueda trabajar contigo gratis, no sé si eso puede pasar, pero bueno, y ahí resumimos al punto de decir, bueno, si vos no sos carismático, necesariamente necesitas un equipo para que trabaje contigo. Alan, estoy mirando un cuadro que tenés publicado que dice Elecciones Municipales, Intendencia, Asunción, cantidades de votos. ¿Podrías Sí, explicarnos, por favor, como se dice normalmente o coloquialmente, hacer hablar el gráfico? sí. Te explico. Bueno, estos son básicamente los votos de la Intendencia del Histórico de Asunción. Eh, si nos fijamos, no estoy viendo bien, voy a ver yo propiamente el gráfico. Eh, si nos fijamos ahí que en el 2015 se produce la victoria de Mario Ferreiro, ¿sí? Hay otro candidato que era, creo, la alianza, bueno, creo que era el candidato Meyer, Meyer, sí. y, y Mario logra ganar no solamente a la ANR, sino que también logra ganar al tercer candidato. Bueno, lo demás se ve ahí que el patrón aquí indica que justo dio la casualidad de que en ese momento había una persona o habían tres solamente candidatos para la intendencia, mientras que en las otras elecciones sí habían muchos candidatos. Ahora, eso no significa, yo interpreto así, de que los demás candidatos son divisores o el famoso, si sumamos los votos de Giovanna más el voto de Nakayama, íbamos a ganar a Nenecho. La verdad que la verdad que no es así, porque si Nakayama lograba captar los votos de Johanna, ahí Johanna no iba a ser una divisora, sino que Johanna iba a terminar tercera. Entonces, de por ahí tenemos que hablar de una candidatura que sea atractiva para todos los electores de Asunción, que fue el caso de Mario, ¿verdad? Ahora, si no se da actualmente, si no se da, no tenemos una figura atractiva para toda la población asuncena,
ahí tendríamos que buscar ya la manera de cómo fortalecer una única candidatura para la oposición bueno, que compita para la ANR, o sea, contra la ANR. Alan, estoy mirando el contraste entre la elección que gana Ferreiro y la elección que gana Nenecho Rodríguez. Y el divisor acá es el desbloqueo. Ferreiro gana con 114.783 votos, Nenecho gana con 122.000. Arnaldo Samaniego logra 91.000 sufragios, Nakayama logra más de 108.000 sufragios. Esta diferencia, este crecimiento porcentual de la participación electoral está un poco turbinado por el protagonismo diferente, más dinámico de la oferta para la Junta Municipal, que seguramente candidatos colorados arrastraron también, digamos, Luífer Bernal. La gente que le votó a Luífer probablemente votó Nenecho intendente, pero digamos, ese espacio propio, no especulativo, sino de promoción directa de una candidatura, termina, digamos, estimulando el nivel general de la participación. En el último gráfico, si pueden poner por favor, ahí se puede ver que justamente el desbloqueo debilitó ahí se ve, sí. Ahí se ve claramente que gracias esto se ve en el gráfico a nivel porcentual. La Junta Municipal, los candidatos de la ANR tuvieron un crecimiento electoral casi llegando al 30%. En cambio, los candidatos de la Junta del tercer espacio sufrieron o sea, fue debilitado para ese año, logrando así también que no acompañe o debilite la candidatura de la intendencia. O sea, sí afecta. Hay otros gráficos también donde yo visibilizo, donde se puede visibilizar correctamente, que es el gráfico 18, o sea, en el slide 18, ahí se ve muy bien el crecimiento que tuvo la ANR en la Junta Municipal. Ahí estamos teniendo el gráfico en pantalla, a ver si nos desarrollas la idea, por favor. Lo que dice este gráfico básicamente que históricamente la ANR tenía asegurado sí o sí dos de los 10 personas que votaban antes. Por el desbloqueo de la lista, lo que ocurre en este caso es que hay 24 candidatos colorados que tienen la oportunidad de ser electos a concejal. Se ve también una disminución del voto independiente, que es la barra gris. Entonces, ¿eso qué significa? Que anteriormente Juan, que votaba por el tercer espacio, hoy en el 2021 logró su amigo colorado, el de la opción 24, que por ahí para él es honesto, es un trabajador, etcétera. El desbloqueo hizo que Juancito, que antes votaba por el tercer espacio y tenía el voto independiente, ahora logró captar a ANR su voto. También pasó, si se ve ahí, hay un aumento, hay una disminución de la abstención de los votos. ¿Qué significa eso? Que José, el que antes no votaba, ahora votó por su colorado amigo, el de la opción 24. Es solamente un ejemplo. Entonces, el desbloqueo hizo de que la ANR capte votos de electorado independiente y también de electorado nuevo. Alan, este proceso de los partidos y movimientos de oposición que pasa por una turbulencia entre los protagonistas, pretende en algún momento, salvo que ya se haya roto esa parte del acuerdo, la Mesa Unidos por Asunción, en algún momento tiene que ir a un método de validación del por qué alguien va a encabezar la oferta municipal opositora en Asunción. Y mientras hay ideas de que se decida por una encuesta auditada, abierta o cerrada, otros hablan de la urna delivery. Y ahí, Alan, queda la duda de
la fiabilidad de estos métodos, que hay gente que dice, bueno, pero la encuesta es un instrumento diagnóstico, estamos utilizando mal la herramienta, no sirve para tomar este tipo de decisiones, en tanto que la urna de delivery tiene un pasado un poco, no sé si decir grotesco, pero bastante deforme y de poca fiabilidad como método de elección. ¿Vos qué pensás de esto, de que no pudiendo usar el padrón nacional para tomar la decisión de quién va a encabezar la oferta opositora en Asunción, van por estos métodos alternativos, urna delivery o encuesta auditada? Yo desconozco sinceramente si judicialmente se pueden utilizar o no el padrón. Entiendo que hay un nuevo proyecto. Ayer leí a un abogado que planteó la idea de que no hay ningún impedimento para poder usarlo siempre y cuando se quite a los empadronados de los partidos tradicionales que no van a participar de una interna posiblemente. La mejor propuesta que yo siempre hago es que la ciudadanía es que debe participar. La participación la ciudadanía es donde se debe hacer una consulta popular. Bueno, esto ya existe hace más de 2000 años, como usted mencionaba la otra vez en el triple pase. La mejor propuesta es obviamente hacer una interna. Bueno, ya sería ahí cómo, ¿verdad? Ya sería debatir ahí cómo que querrían hacer los candidatos del tercer espacio o de la oposición en sí. Alan, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información demográfica siempre tan interesante, por supuesto con la respetabilidad que tienen los datos científicos, con la neutralidad ideológica o la ausencia de pasionalidad o sesgos que son propios del trabajo científico honesto. Así que quedamos muy agradecidos con estos insumos que nos entregaste en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Alan López, un especialista en datos, amigos, nuestro entrevistado en este segmento del tablero. Hacemos una pausa. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. Pocos casos, amigos, amigas, en la usual opacidad del sistema de administración de justicia de Paraguay andan en contrario sentido, siendo contracíclicos y arrojando luz sobre cuestiones que parecían que estaban destinadas a ser guardadas bajo 7 llaves, porque revelarlas implicaría un derrumbe en cascada de quienes forman parte de la infame mafia de los pagarés, que parece que nadie se salva. En cualquier momento va a aparecer el país de la iglesia de Sajonia también metido. Después están todos, de los altos magistrados de la corte hasta el último ujier. Pero las revelaciones son importantes porque constatan y corroboran y sacan del territorio de la especulación para instalarlo en la realidad, cuando algunas personas interpeladas ante la justicia dan detalles puntuales y testimoniales de cómo opera la mafia de los pagarés. Vamos sobre nuestra computadora acá, por favor, y veamos esto que nuestro periodista Lucas Saracho compartía con nosotros hoy en la 780 y Mega TV. Ujier reconoce participación y explica cómo operaba la mafia de los pagarés en juzgado de paz. El ujier Edgar Ayala declaró durante una audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú y reconoció su participación en el esquema de la mafia de los pagarés a fin de solicitar una salida alternativa y evitar el juicio oral. Él mismo explicó cómo operaba la rosca en el juzgado de paz que estaba a cargo de la jueza suspendida Natalia Garcete.
Ayala explicó que había deliveries que estaban a disposición de los ujieres y que ayudaban a realizar las notificaciones. Refirió también que los procuradores, tanto de empresas como abogados particulares, llevaban los proyectos de cédulas de notificación que eran firmados en el juzgado. Señaló que esto fue debido a que en la Secretaría solamente contaban con una impresora vieja y que era imposible la realización normal y fluida del trabajo. Fíjense con esto que parece muy de trámite. Lo que dice es que los que promovían estos juicios fraudulentos en mayoría iban a la sede de los juzgados de paz a traer los papeles oficiales firmados y sellados por los magistrados para luego llenar el contenido en sus respectivas oficinas o empresas de cobranza. Ok. En algunas ocasiones teníamos que poner 2 hojas con papel carbónico para poder realizar original y las copias y así poder hacer un poco más rápido. Estos procuradores normalmente nos traían entre 150 a 200 cédulas para diligenciar aproximadamente. El joven, les reitero, el ujier Edgar Ayala, mencionó que pasadas las semanas de su ingreso al juzgado tuvo una reunión con la magistrada Garcete en su despacho. La misma le preguntó qué tal le fue en la primera semana y acerca del volumen de expedientes que había entrado. Yo le indiqué, dice este joven en su deposición, que era imposible realizar todas, incluso con la ayuda de un grupo de deliveries, donde me mencionó que tenía que ser más diligente y mantener el mismo flujo de rapidez y que si era necesario, había que realizar los informes y volver a entregar en la semana a los procuradores. Así también se estableció un monto de lo que ingresaba que era del 30%. De esa forma se trabajó hasta el día que este joven renunció en el año 2023. Bueno, vamos a dialogar sobre este tema con una de las personas que le dio una voz, una voluntad y una imagen a la lucha contra la mafia de los pagares, junto al iniciador de todo, que fue el conocido catedrático y abogado, que no tiene tanto pasillo porque es más un hombre de gabinete y un hombre de claustro universitario, el querido doctor Jorge Rolón Luna, una de las abogadas que fatigó pasillos y tuvo la capacidad de ir de aquí para allá, Benjamín Acebal, Nueva Italia, Juzgado de la Encarnación, ha sido la abogada Noelia Núñez, que nos acompaña desde la línea telefónica. Doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas, Quique, a vos y a toda la audiencia, atenta a la lectura que diste, que yo ya tuve la oportunidad también de leer someramente algunas que otras informaciones tan importantes el día de hoy. Como bien dijiste, habíamos oído, leído y visto por diferentes medios que muchas de las personas implicadas negaban rotundamente la existencia de la mafia de pagarés e inclusive, ¿no?, endilgaban un supuesto de una locura colectiva o una animadversión hacia determinadas personas, inventando esta situación que salió a la luz y que hoy se confirma con testimonios de personas que articularon, de cometieron los hechos y que para justamente poder obtener algunas salidas han decidido testificar y declarar la verdad. Esta es la verdad, Quique. La mafia de los pagares existe, ha involucrado a propios y ajenos de todo un sistema judicial y ha destruido familias y ha enlutado a la sociedad y a todo el sistema jurídico que lastimosamente ha caído a pedazos a raíz de esto y su credibilidad ha quedado para la historia permanentemente comprometida. Doctora, ya que usted en esta devolución menciona algunos detalles muy fuertes, a mí me sorprendió, de verdad me impactó mucho dialogar 2 semanas atrás con una persona que articula un grupo de gestión de víctimas de la mafia de los pagarés, y este señor Galeano, creo que da apellido, me contaba de personas que se han suicidado, desahuciadas frente
al imperativo de hacer frente a demandas por montos millonarios de dineros que no poseen por deudas que no contrajeron. Entonces hay un correlato de muertes acá que yo no sé si en qué momento la justicia se hará cargo o de qué manera ingresará al torrente de responsabilidades de la justicia, o no sé si el Ministerio Público tiene que tomar la iniciativa, porque si el daño económico y el daño psicológico, el daño emotivo ya es importante, el que algunas de las víctimas hayan decidido suicidarse, ni se discuta la gravedad del hecho y la responsabilidad del sistema de justicia de ver quién puede ser responsable de este extremo. Pero esto trae al descubierto también y pone al tapete otra deuda que tiene el Estado con la ciudadanía, el sistema de salud mental. Imagínate vos que no solamente hemos perdido vidas, hay personas que están atravesando un proceso doloroso de depresión a raíz de la imposibilidad de llevar adelante una vida patrimonial digna, de dar a sus hijos educación, salud. Lo que pasa es que las personas tratan de minimizar esta cuestión para que justamente no trascienda. Sin embargo, esto es una cuestión que va a quedar para la historia como una pandemia que trascendió fronteras, porque muchas personas tuvieron que emigrar a otros países a trabajar porque ya no podían trabajar en Paraguay a raíz de los embargos, las demandas, el temido Inforcón que hizo que muchas personas no accedan a un trabajo digno. Entonces, demasiadas aristas abiertas, y hoy vemos con esta audiencia preliminar una de todas las que se deben de llevar adelante, porque nosotros tenemos también prevista el 4 de noviembre, y aprovechar también, Quique, si me permitís, hacer llamados, mensajes y reflexiones. Estamos hablando nada más que del proceso de capital. Recordemos que tenemos en Lambaré casi 3.000 expedientes. Recordemos que hay denuncias en Mariano Roque Alonso que hasta hoy las autoridades, en este caso los representantes del Ministerio Público, no han hecho eco a eso, y no tengo conocimiento de que han llamado ni siquiera a ratificarse en las denuncias a las víctimas. Hay denuncias en Villa Elisa, hay denuncias en Luque. Entonces tenemos un trabajo pendiente a nivel nacional. No podemos olvidar a la gente de Itapúa, y como los representantes estuvieron la semana pasada, y estos informes lapidarios hoy de 23.000 expedientes que de oficio se han levantado, los embargos por haber encontrado vicios y nulidades pertinentes, tiene que ser una constante, tiene que ser un trabajo periódico. Esos informes deben de ser mensuales, no anuales, y la ciudadanía tiene que estar al tanto de que, más allá de las acciones que están llevando adelante los tres poderes del Estado, porque tenemos que reconocer que los tres poderes han unificado y mancomunado fuerzas, necesitamos informes, feedback, retroalimentación de que todas esas leyes acordadas y trabajos están teniendo efecto. Doctora Noelia Núñez, estamos poniendo en pantalla parte de la tarea de esta unidad de gestión del Senado Nacional presidida por el senador Rafael Filisola, y que ha depurado algunos datos que son de altísimo impacto. Montos involucrados en juicios ejecutivos: 1.6 billones de guaraníes, 223 millones de dólares. Un año de hambre cero por equivalencia, y ahí la exuberante capacidad de gestión de algunos juzgados, como el Juzgado de Paz de la Encarnación, que yo creo que era el juzgado a cargo de la magistrada Civils, con más de 102.000 cuentas abiertas y depósitos superiores a 565.000 millones de guaraníes. Yo digo, si hay un sistema estadístico, ¿cómo es que nadie en la Corte Suprema de Justicia, en la Superintendencia, dijo, por caramba,
que esta señora vive dentro del juzgado, no se va a su casa, tiene duplicados y triplicados, tiene 500 empleados a su cargo. ¿Cómo se puede tramitar tanto? Obviamente la respuesta es discrecionalidad y complicidad y conveniencia recíproca. Y sumado a ello también un silencio compasivo y vinculante a todos los que articularon esto. Y te digo más, Quique, a mí también me llama poderosamente la atención de que las investigaciones fiscales se están centrando a las producciones de documentos, a estafas, pero ¿acaso no podría esto configurarse una asociación criminal? Esto es una estructura deliberadamente jerárquica en donde cada uno tenía un rol, una conducta y que dominaba la acción en función a su determinado trabajo. Tenemos también de que hay créditos que han superado la usura. Tenemos también que hay otras cuestiones, otros hechos punibles que realmente deberían de ser investigados y si corresponden, cada imputación o acusación ser ampliada. Y hoy, ya que estamos ante esta audiencia preliminar, que es la etapa intermedia, principalmente en estos procesos, ya queda la posta ante los que conformarían un tribunal de sentencia. Y perdóname que haga esto muy jurídico, pero es importante que alguien haga un llamado a ellos, que dentro de sus facultades está la posibilidad de ampliar calificaciones, de condenar por hechos que surjan a raíz de nuevos elementos que puedan darle a la ciudadanía lo que busca. Penas ejemplares, Quique. Esto no se puede repetir. No podemos ser cómplices de un mejoramiento de este sistema como hace 15 años, cuando ya la fiscal Teresa Sosa investigó esto y en muchos medios contó de que esto ya era endémico. Y la impunidad permitió que se perfeccione, que se amplíe y que genere mayor daño y dolor a tanta gente. Paréntesis. Todos siempre dicen, no, pero no todos son víctimas, hay algunos avivados. Cierto, señoras y señores, pero vamos a abocarnos a la víctima, a las víctimas. Vamos a abocarnos a los responsables de esto. Vamos a trazar un objetivo firme, desarticular esto, dejar un mensaje claro a todos los que conforman este sistema judicial, de que no va a haber más una posibilidad de crear una estructura que delinca de esta magnitud y van a quedar impunes. Porque si no, esto quedaría en agua de borraje y tendríamos el mismo sistema mejorado de aquí a poco. ¿O me equivoco, Quique? Sin dudas, es una gestión que debe exceder la capacidad de reacción de los operadores de justicia para convertirse en una causa ciudadana, porque cuando hay sectores de la sociedad que se agavillan para accionar contra ella, creer que solamente le va a pasar al trabajador municipal o del sector público que se convierte en blanco ideal porque vive en el interior profundo, porque es una persona de edad y porque tiene una tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento, esos nomás son, y a mí no me va a tocar porque yo soy un odontólogo de Villamorra, y un día le va a tocar al odontólogo de Villamorra también, porque no hemos sabido reaccionar como sociedad frente al acaecer de hechos tan graves. Doctora, quería hacer una mención especial al hecho de que escuché o leí que usted había dicho que había recibido amenazas personales de agresiones físicas contra su persona. ¿Leí mal, entendí bien y qué trámite le ha dado a esto? Cuénteme, por favor. Al contrario.
Lo que pasa es, Quique, que como bien mencionaste en la introducción al programa, yo he sido, como a muchos otros colegas también, pero creo que he sido la pionera en entrar en todos y cada uno de los juzgados y representar colectivamente a muchas víctimas, pedir informes, conocer expedientes, analizar expedientes. Entonces eso le molestó a muchos. Pero lo llamativo fue de que a través de la misma cuenta en que se le amenazaba al colega periodista tuyo, al doctor Carlos Benítez, empezaron ya también ataques hacia mí, pero no fue eso lo llamativo, también ya hacia mis hijos. Y tuvimos ya episodios inclusive alarmantes. Entonces yo me tuve que llamar al silencio. Eso no significó que no seguí trabajando, seguí atendiendo a las víctimas, pero ya desde una posición un poco imperceptible. Inclusive tuve que anular mi cuenta en X porque era la que más me utilizaban para agraviarme. En las otras cancelé mensajes, o sea, todo un mecanismo de seguridad que cambió a mis hijos, los tuve que atrincherar y sacar de sus trabajos. Cambiamos el sistema de vida este semestre, Quique, porque yo no podía sucumbir a las amenazas, pero tampoco podía exponer a mi familia. Y ya cuando me enteré de lo que le pasó al periodista, luego también tuve hace poco una situación de una afectada, una víctima que denunció ante Fiscalía y fue atropellada y víctima de improperios en su casa y luego en la de sus padres por parte también de otra persona del esquema. Otra jueza que en algún momento también estuvo ante esta situación y me dijo tuve que poner guardias privados porque cuando yo decidí no sumarme a esto me persiguieron. Ahí parece que dimensioné, Quique, esto y dije no, yo debo de tomar medidas y no tomar a la ligera esta situación. Eso fue un cambio drástico en la vida de mis hijos, fue muy penoso, vivimos momentos de zozobra y francamente pasamos muy mal y no es justo porque nosotros, todos los que impulsamos esto, creo que nunca buscamos vengarnos, dañar o hacer algo por vendetismo o por algún otro interés que no sea el sacar a la luz y ayudar a las personas. Y sí, efectivamente, cuando ya a mi hijo un día, al salir de su trabajo, le persiguieron, le siguieron y le cerraron el paso, decidí formular la denuncia correspondiente y como te dije, apartarme del mundo mediático, pero seguir haciendo el trabajo que es donde mi corazón late. ¿Por qué te digo esto? Porque no puedo dejar de mencionar las personas que hoy están denunciadas y procesadas, buscan aliados, buscan conexiones, buscan padrinos, tienen poder y tienen algo elemental, recursos, que todos estos años han juntado de tal manera a que el día de hoy puedan utilizarlo a mansalva en contra de simples mortales como yo o como otros que hacen su trabajo a pulmón. Doctora Noelia Núñez, muchísimas gracias. Debe ser de verdad muy duro pasar por este tipo de situaciones porque uno sabe más o menos los límites del riesgo que uno en lo personal puede asumir. Pero cuando en el cálculo del agresor empuja a la mesa fichas que uno reserva como la familia de uno, que nada tiene que ver con el quehacer profesional, son circunstancias muy difíciles de sobrellevar, sobre todo cuando la institución que debería protegernos es la que más está involucrada en estos malos procederes. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, amigos y amigas. He said, Julie, baby, you're my flame. Now
give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. A fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such Amigos, a- una trompada tras otra. Es boxear contra Mike Tyson, entrar en estos detalles que esta comisión del caso de la mafia de los pagarés, comisión senatorial presidida por Rafael Filisola, ha apurado para dominio de la opinión pública. Tenemos unos datos acá para compartir. Giro sobre esta cámara. Capital, 16 millones de guaraníes. Peala, Guau, Oye y Purúa. Ayepa. Puede ser un acto genuino también, pero después fíjense lo siguiente. Intereses, 13.440.000 guaraníes. Es decir, capital, digamos, es un 100%, ¿verdad? El 100% del universo de lo prestado. Los intereses son del 90%. Y uno dice, ¿cómo será que llega esto a manos de un juez, de una jueza, que no diga, pero caramba, este nivel de intereses está pero muy por encima del tope máximo señalado como permisible por parte del Banco Central de Paraguay? ¿Por qué no? Porque el juez, el caray juez, es parte del esquema. Mientras más alto, mientras más punitivo, mientras más excesivo y grosero el interés, más la platita que recibe el caray juez, la caray jueza, como el caso de esta señora Civils, que conforme a testimonios de sus ujieres, recibía 25 millones de guaraníes por semana, fijos. La mafia de los pagarés, amigos. Hay jueces procesados, hay ujieres procesados, hay abogados procesados, pero la mafia continúa y continúa generando daño. Así que de esto vamos a seguir hablando en el mismo tono. Denuncia, denuncia, denuncia. Buenas noches. Muchas gracias. Go. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby,